La guerra comercial que empezó entre Estados Unidos y China hace un año y medio, posteriormente se extendió a la Unión Europea y más recientemente llegó a América Latina. Este lunes el presidente Trump dispuso inesperadamente introducir aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Brasil y de Argentina. Esto, Silvia Mabel, cayó completamente por sorpresa. Un mandoble así, inesperado. Absolutamente. Y bueno, replantea muchas cosas justo en el momento, justo en la semana en que se reúnen los cancilleres y los presidentes del Mercosur para revisar el arancel externo común, para tomar decisiones, para decidir, al fin de cuentas, cuál es la dirección que va a tomar este bloque, bueno, sus relaciones con Europa, porque hay un acuerdo pendiente, para tomar decisiones muy importantes, y lo de Trump realmente cayó como una bomba, ¿no?, en la región. Efectivamente, nadie lo esperaba. Va a ser el tema, tal vez, o fue el tema excluyente de la reunión que hubo hoy en Río Grande do Sul, en Brasil. Y bueno, habrá que ver si hay una estrategia conjunta, que seguramente sí, para tratar de convencer a Trump, cosa difícil, que dé marcha atrás. Pero bueno, para hablar de esta guerra comercial estamos hoy con Beatriz Nofal, y para hablar también del Mercosur, el futuro, las tensiones, con un presidente como Bolsonaro, que ha dicho públicamente que quiere avanzar rápidamente a un acuerdo de libre comercio, y él está pensando en Estados Unidos. Beatriz, vos de alguna manera fuiste una pionera en el Mercosur, en los tratados iniciales. ¿Qué fue? ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? ¿Fue el Mercosur o es una unión aduanera presente e imprescindible para esta región? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y debatir uno de los temas centrales para el crecimiento de la Argentina. O sea, no hay los problemas que la Argentina necesita resolver, que son muchos y urgentes, empezando por el tema de la pobreza, necesitan retomar la senda de crecimiento. Y necesitan un plan para ello, uno de los pilares tiene que ser un desarrollo exportador exitoso y una diversificación productiva. Y todo ello requiere cambiar el perfil de integración con el mundo. Y esto no es posible sin Brasil. O sea, Brasil es el mercado de destino más importante para las exportaciones de valor agregado de la Argentina y viceversa. Nosotros somos el mercado más importante para las exportaciones de valor agregado de Brasil. O sea que la integración con Brasil, después discutimos si es unión aduanera, zona de libre comercio, si en algún momento, como dijo Menem, incluso dijo Guedes, el ministro de Economía de Brasil, habló de unión monetaria, que es un escalón aún mucho más ambicioso. Lo importante es que ambos países sepamos que estratégicamente, si queremos competir en la globalización y desarrollarnos y reducir la pobreza, necesitamos, consolidar la integración entre los países. El próximo presidente dijo que el vínculo es indisoluble. Yo agregaría que me parece que el proceso de integración es irreversible. Tenemos problemas, lo que sí que el Mercosur tiene problemas, ha permanecido, y los problemas se reflejan en el estancamiento del comercio intrazona entre los países, y se necesita ayornarlo, se necesita modernizarlo, ¿no? Ahora, ¿desde qué punto de vista modernizarlo? Y acá voy rápidamente. Yo creo que el Mercosur transitó por 3 etapas y una cuarta que iba a ser en la era Macri-Bolsonaro y que no fue, pero había.
La primera fue, yo diría, la de Alfonsín Sarney, el regionalismo desarrollista. Hicimos un acuerdo que tenía como empezó con el acuerdo de bienes de capital, básicamente porque en ese momento yo estaba en la mesa de negociación. Brasil nos quería vender máquinas y nos quería comprar alimentos y energía. Claro. Y yo le dije máquinas por máquina. Claro. En ese momento el subsecretario de Comercio era Campbell, Jorge Campbell. que era un excelente negociador y venía del ámbito de la negociación de granos a nivel internacional, y me saca de la mesa y me dice, ¿vos sabés lo que estás haciendo? Dije, mira, si todo lo que estudié y lo que enseñaba yo en MIT vale para algo, si abrimos el mercado de Brasil para los productos industriales argentinos, ellos se van a especializar en ciertas variedades y nosotros en otras. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Claro. Él tenía el temor que nos invadieran y que destruyéramos la industria de bienes de capital. Y en realidad, durante unos años, la industria de máquinas y herramientas creció enormemente gracias al acuerdo de integración con Brasil. Entonces, ese fue el regionalismo desarrollista, que además tenía un fondo de inversión, tenía varias cosas que no se llegaron a implementar, pero dio un gran impulso al comercio. Ese gran impulso al comercio recíproco hizo que cuando asuma Menem, y dado que había una crisis macroeconómica, Brasil siempre quiso hacer una unión aduanera y un mercado común, y pasamos a la etapa del regionalismo abierto. O sea, hacemos una unión finalmente, en vez de un mercado común, una unión aduanera imperfecta, con un arancel externo común y un acuerdo de bajar sistemáticamente los aranceles intrazona con excepciones. De esa etapa, bueno, esa etapa culmina obviamente con los cambios de gobierno, pero también con una crisis en Brasil, macroeconómica, la devaluación de Brasil en el 99, la crisis de la convertibilidad en Argentina en 2001-2002, en parte porque cuando Brasil devalúa, los fondos que estaban financiando la deuda argentina no creyeron que la convertibilidad fuera sostenible. Si nuestro principal socio comercial devaluaba, la Argentina tenía que devaluar. Y nos quedamos sin acceso, tuvimos que recurrir al fondo. Bueno, la historia que se conoce, el fondo tuvo una actitud no cooperativa, finalmente la Argentina terminó en default. Eso hizo que en la época de los Kirchner se practicara básicamente un regionalismo aislacionista. Nos aislamos, paramos inicialmente, frenamos las negociaciones con el mundo y creo que lo más grave, particularmente en la época de Cristina Kirchner, avanzamos, que en el Ministerio de Producción lo conducía en ese entonces la licenciada Débora Giorgi, avanzamos una serie de barreras no arancelarias con Brasil, una capacidad de mayor retaliación que hizo que la Argentina se le bloqueara el acceso a un sinfín de exportaciones, incluidas las exportaciones agroindustriales. Con la era Macri y Bolsonaro, la intención es, bueno, se empiezan a eliminar esas barreras, no se nivela la cancha de juego, que es lo que hay que hacer internamente y armonizar políticas para ello, y se avanza en esta idea que modernizar el Mercosur es flexibilizar la negociación externa, que cada país negocie, mantener la unión aduanera, pero flexibilizar la negociación externa. Eso es un error estratégico fenomenal. Lo que se necesita es sincerar qué tipo de integración vamos a construir. Brasil siempre quiso una integración profunda, por eso fuimos a la unión aduanera, que es un compromiso mayor que la zona de libre comercio, y quería avanzar hacia un mercado común, pero no estaba dispuesto a renunciar a los grados de libertad que requiere armonizar la política interna, macro y microeconómica, ni tampoco estaba dispuesto a avanzar en una construcción institucional. O sea, el ejercicio de integración profunda más importante que se conoce es el de la Unión Europea, y eso requirió mucha armonización de la política interna, coordinación de la política macroeconómica y una gran construcción institucional. Ahora, Beatriz, Itamaraty siempre tuvo una política bastante consistente a lo largo de las décadas y distintos gobiernos, tenían una gran tradición, hasta Bolsonaro, donde pareciera ser que Bolsonaro y un nuevo canciller han cambiado un poco esa tradición y están muy entusiasmados con tener relaciones carnales con Estados Unidos, digamos, pero relaciones que no son recíprocas porque este año fue Bolsonaro, les dio una cuota de trigo que nos afecta mucho a la Argentina, libre de aranceles, que se puso ahora en vigor en noviembre, y un mes después Trump le responde a Brasil con un cañonazo de aranceles que son 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares, es mucho dinero. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, yo creo básicamente porque a Brasil le pasa en menor medida, pero le está pasando un poquito lo que pasó a Argentina, que nosotros
Primero, no hay manera de explicar la volatilidad macro si uno no tiene en cuenta que tenemos ambos un perfil, y Brasil crecientemente, porque se ha desindustrializado, un perfil de integración al mundo muy centrado en commodities. Entonces, la única manera de converger hacia el desarrollo y de estabilizar la macro es salir, porque si no el ciclo de las commodities afecta a la macroeconomía. O sea, cuando digamos, en la época del boom de los commodities podíamos tener superávit gemelos. Cuando los precios caen, siguen cayendo, es muy difícil tener superávit externo y incluso superávit fiscal, dado que nosotros aplicamos retenciones a las exportaciones cada vez que tenemos un boom de precios, ¿no es cierto? Entonces, Brasil cree que el problema es el gobierno de Brasil ahora, que es muy diferente. O sea, históricamente Brasil, como dijiste, fue consistente. El desarrollo requiere desarrollo industrial, valor agregado, exportación de manufacturas de valor agregado. Hoy a eso hay que agregarle los servicios intensivos en conocimiento, los alimentos, digamos, con valor agregado y con marcas, y como el vino podríamos exportar una serie de alimentos. El mundo es muy proteccionista en eso, pero bueno, ese es otro tema. Y en Brasil hoy existe la visión, ¿no?, que simplemente con apertura las cosas se resuelven, dejando que y no se van a resolver, porque la diversificación productiva requiere un par y paso. El otro día le hablaba a Silvia, le decía que hoy la política industrial de nuevo está en el centro de la discusión, en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y todos los casos exitosos de convergencia, que son 7 países que convergieron después de la Segunda Guerra Mundial, todos mostraron un casamiento entre Estado y mercado. No hay manera de desarrollarse exitosamente si no van alineados. Entonces, el mercado solo no resuelve los temas. O sea, en Japón hubo estrategia, en Corea hubo estrategia y medidas alineadas con la estrategia. En Israel hay un régimen de compras públicas que si uno le da a una empresa externa un contrato, tiene que compensarlo con inversiones o transferencia de tecnología al país, y está admitido en la Organización Mundial de Comercio hasta el año 2029. Israel ha tenido una política activa proemprendedora, etc. O sea, creer que simplemente la apertura resuelve los problemas, no. Ahora, es cierto que no hay crecimiento posible sin mayor integración al mundo. Y mucho más entre economías que son competitivas, claro. ¿no? Porque, ¿qué le va a exportar Brasil si no le puede exportar? Granos. Autos no le va a exportar. No, Autos no le va a exportar. Si acero no le puede exportar, ¿qué? Alimentos. ¿Quiénes son los más proteccionistas? La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, ahora China, Indonesia. Claro. Entonces, nosotros tenemos que tener una estrategia, y para eso el Mercosur sirve, pero no sabemos, hemos solo negociado conjuntamente con la Unión Europea. Con la Organización Mundial de Comercio, que hoy se están discutiendo las reformas, no negociamos de forma conjunta. Y ahí también es un tema clave, porque para ir desmantelando el proteccionismo agrícola, que es muy importante, se necesita cumplir el artículo 20, esto con Silvia lo hemos hablado, del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Fue uno de los pilares contra los cuales los países en vía de desarrollo se dieron propiedad intelectual y otras cosas. Bueno, este artículo está incumplido, ha hablado de una reforma continua, y está incumplido tanto porque no hay límite para los subsidios domésticos. Trump compensó la guerra con China dándole de 12.000, 14.000 millones de subsidios a los productores de soja en Estados Unidos. Como tampoco hay un escalonamiento arancelario que no está en el arancel nominal, el que uno ve, sino en el arancel efectivo que se paga para todos los productos con valor agregado que contienen azúcar, que contienen grasa butirosa de los lácteos, que contienen, pasta de tomate. Entonces, por ejemplo, el escalonamiento arancelario en chocolate y en manufacturas de chocolate y de café es 500%. Entonces, después nos quejamos de las migraciones de África a la Unión Europea. Los principales exportadores de granos de chocolate son de África, después de Latinoamérica. Pero si quieren exportar manufacturas, tienen un escalón, porque se graba todo lo que contiene azúcar, lo que contiene grasa butirosa. Entonces nosotros decimos, el arancel nominal, que el máximo del Mercosur es 35%, es altísimo cuando lo comparamos con el nominal de ello. Pero si en los sectores como la cadena de valor alimenticia miramos, tienen escalonamientos arancelarios efectivos del 500%. Claro.
Bueno, entonces, el acceso la protección, a los mercados. sí, el Vamos proteccionismo Vamos a extremo. una pausa porque le quiero preguntar a Beatriz cómo ve al gobierno que asume la semana que viene, si va a cambiar radicalmente su postura en Mercosur o no. Ya nos lo contás. Enseguida volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. Latam y vos, juntos, más lejos. Shell Helix Ultra, fabricado a partir del gas natural, con una pureza del 99,5%. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos en Asuntos Públicos haciendo foco sobre el Mercosur. Hoy fue la reunión de presidentes y con Beatriz Nofal estábamos hablando de, bueno, cuál podría ser la postura del nuevo gobierno argentino que asume la semana que viene. ¿Qué cambios ves allí posibles, si es que hay alguno? Bueno, yo creo que una cosa importante me parece destacar, un aspecto muy importante fue la declaración del presidente electo en el sentido que el vínculo con Brasil es indisoluble. Eso da, y después tuve la oportunidad de escucharlo al próximo canciller, si es que está confirmado, creo que sí, Felipe Solá, en el Council de las Américas, y él dijo que en política exterior la prioridad es el Mercosur. La negociación externa de la deuda, que es un tema que le compete al ministro de Finanzas, y el Mercosur. Así que yo creo que asignándole prioridad y teniendo claro que es una prioridad estratégica para la inserción de Argentina en el mundo y para recuperar un crecimiento y para la estrategia de diversificación productiva y exportadora que tiene que acompañar necesariamente ese crecimiento para moderar el problema de volatilidad que nos genera un perfil de integración al mundo muy centrado en commodities. Yo creo que ahí el tema con Brasil es clave. Ahora el tema es cómo se concilian dos visiones, estrategias muy diferentes respecto de Mercosur. Brasil, porque Bolsonaro y Fernández no se trataron muy amablemente en las últimas semanas. Yo creo que eso puede ser dejado de lado, porque además las negociaciones, digamos, las reuniones entre presidentes tienen lugar solo 2 veces al año. Y después hay negociaciones que se desarrollan a nivel ministerial y con los equipos técnicos. O sea que yo creo que eso, y me parece que puede ser, digamos, subsanado. No veo mayores dificultades. La mayor dificultad es conciliar visiones estratégicas diferentes. Y nosotros difícilmente podamos hacer algo muy diferente de lo que Brasil quiere. La diferencia de tamaño, de importancia, Brasil es un país continente. Entonces, si Brasil insiste, si Brasil insiste que quiere, a diferencia que Brasil siempre quiso la unión aduanera, expliquemos que la unión aduanera acá representa no solo el libre comercio entre nosotros, sino un arancel externo común. Eso ya requiere armonización de política interna. Después del mercado común, además del libre comercio, es la libre movilidad del capital y el trabajo, de los factores de producción.
Y en la unión monetaria, además, se necesita una coordinación macroeconómica y monetaria estrecha para poder tener una moneda común, incluso yo diría fiscal. Hoy el problema en la Unión Europea, pero nos vamos por otro lado, es que nunca hubo coordinación en la política fiscal. Pero hoy Brasil parece que quisiera abandonar la idea de la unión aduanera, e incluso rebajar el arancel externo común. Bueno, lo mejor sería entonces, como la unión aduanera, como me preguntaron al principio, no está consolidada, es muy imperfecta, bueno, que el Mercosur diga de forma previsible, si es que Brasil está muy decidido y no podemos, digamos, de alguna manera brindarles los argumentos para perseguir la ruta de completar la unión aduanera y, digamos, y una mayor integración en el mundo, pero a través de la unión aduanera. Bueno, quizás sea conveniente decir vamos a hacer una zona de libre comercio, pero hay que hacerlo de manera que no genere imprevisibilidad, porque el mundo está viendo los costos del Brexit, que se lo vea como consolidar lo que está, hasta estar en condiciones de dar un paso más ambicioso. No es una mala opción consolidar primero una zona de libre comercio. ¿No sería volver atrás eso? No, para mí no es volver atrás, porque creo que es mucho peor opción lo que ha venido planteando Bolsonaro y que había un principio de acuerdo en el gobierno de Macri de flexibilizar el Mercosur. Esto es seguir con la unión aduanera, con el arancel externo común, pero que cada uno pudiera negociar, porque eso lleva a una perforación inmediata del arancel externo. Entonces uno no sabe al final cuál es el arancel. Y te licúa las preferencias para acceder al mercado de Brasil. Entonces es mejor sincerar. En el mundo hay quienes dicen, por ejemplo, que estos conceptos son obsoletos. No son obsoletos, están y además tienen efectos económicos diferentes y se estudian de manera diferente. Entonces, por ahí consolidar primero una zona de libre comercio. Si Brasil quiere bajar su arancel, lo puede hacer por su cuenta. No necesita que la Argentina acompañarlo. O si queremos nosotros reformular el arancel externo común, el arancel externo en función de la productividad y de la estrategia de desarrollo productivo de la Argentina, también podríamos hacerlo. Y cada uno, si Estados Unidos, si ellos quieren negociar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, podrían hacerlo. Pero en el marco de una zona de libre comercio que además, esto es muy importante, le permite a los países manejar su política de defensa comercial. Es decir, si hay subsidios a las exportaciones intrazonas, por ejemplo, por parte de Brasil, en materia financiera, fiscal o aduanera, nosotros podemos poner derechos compensatorios. Hoy en la Unión Aduanera no lo podemos hacer y los subsidios existen. Y eso ha llevado a desaparición de actividades productivas, el caso de las carrocerías de media y larga distancia en Rosario, porque Brasil tiene un esquema de financiamiento de las exportaciones muy agresivo, incluso ha tenido problemas en la OMC, que no debería usarse intrazona. Pero nosotros, como no hemos ni siquiera disciplinado el uso de incentivos a las exportaciones intrazona, esto es un problema. Entonces, si Brasil realmente quiere bajar el arancel externo común y negociar un acuerdo individual con Estados Unidos, la respuesta de Argentina, que es una respuesta, digamos, prudente, sensata, etcétera, bueno, consolidemos primero una zona de libre comercio, digamos, y anunciemos al mundo, porque eso no va a afectar. ¿Qué es lo que las empresas tienen temor? Que se les afecte el acceso al mercado de Brasil, porque la integración es irreversible, porque las empresas se han instalado en ambos lados, que eso es lo que el Brexit está haciendo, está afectando. Si nosotros no afectamos la integración y lo único que redefinimos es la capacidad de cada país de manejar la política comercial de manera independiente, eso se llama zona de libre comercio, no se llama flexibilizar el Mercosur. Entonces, yo creo que por eso escribí un artículo, como lo publicó Clarín, que dice hay que sincerar el rumbo estratégico del Mercosur. Y eso es una cosa que solo los líderes pueden hacer. O sea, acá se necesita, como muchas otras cosas, el proceso sea burocratizado. Se necesita que los líderes, de nuevo, retomen el camino, pero que haya una visión compartida de a dónde tenemos que ir. Y si esa visión no se puede en este momento, porque Brasil tiene otra visión respecto, ellos creen más en una apertura, yo creo que nosotros tenemos que enfatizar más el tema de integración que apertura al mundo. Apertura es un hecho unilateral.
Decime, ¿cómo ves a China en todo esto? Porque el nuevo... cuando vos empezaste con esto, China no existía. Exacto. No estaba. Ahora sí, está cada vez más. En Brasil, claro, los chinos fueron los únicos casi que participaron en la licitación petrolera. Las empresas americanas bueno, sería no estaban. Ideal que el Mercosur tuviera, primero te digo, una estrategia de negociación con China conjunta que no la tenemos. Claro. Ese es un gran desafío, hubiera sido muy importante. Segundo, cuando el Mercosur se constituye como Mercosur, como mercado común en 1994, China era 0,7 el PBI conjunto del Mercosur. O sea, China era más chica que el Mercosur. Hoy China es 3 veces más grande que el Mercosur. Y el Mercosur, en términos de PBI nominal, más o menos estábamos como estábamos. O sea, no hemos crecido. Claro. China ha crecido espectacularmente, nosotros no. Es un socio comercial ineludible también. Para el futuro, o sea, ¿cómo nosotros, cuando hablé al principio, tenemos que tener una estrategia de diversificación productiva en la era de la digitalización? ¿Cómo vamos a diversificar? En la industria manufacturera, como hicieron todos los países exitosos, muy difícil. No solo porque ya hay poco espacio, sino porque la automatización está llevando a lo que se llama el reshoring, o sea, la vuelta de muchas de esas actividades que se enviaron a economías menos desarrolladas por la ventaja del costo de mano de obra, están volviendo. Nosotros nos podemos diversificar de 2 maneras, digamos, escalando en la cadena de valor agroalimentaria y exportando servicios intensivos en conocimiento. Y después en algunos nichos especializados en el sector industrial, donde la base de la plataforma para poder exportar es tener una presencia regional en Mercosur. ¿Ah? Y esto es clave. Y entonces, si esto es clave la apertura del mercado de China para la industria alimenticia. Pero eso no lo vamos a conseguir bilateralmente, porque mientras todos los demás protejan, va a ser muy difícil. Ahora, si en las reformas de la Organización Mundial de Comercio incluimos, y eso lo tenemos que hacer como América Latina y con Brasil conjuntamente, el tema de cumplimiento del acuerdo de agricultura. No es negociar un nuevo acuerdo, es que se cumpla lo que estaba planteado, que es el artículo 20. Si incluimos, tenemos un camino hacia adelante que va a incluir abrir el mercado de China, y el 60% de la población mundial vive en Asia, y ese es nuestro mercado de futuro. Ojalá que en algún momento alguien se avive y vayamos para allá. Beatriz, lástima que se nos acabó el tiempo porque está fascinante, sos un libro abierto, fantástico hablar con vos. Y muchas gracias sabemos un montón más ahora de lo que está ocurriendo. Y a ustedes por acompañarnos, esto fue Asuntos Públicos.